eran más económicas. En la época del vapor, cada ferrocarril disponía de su propia clase de locomotora. Había muy poca estandarización. Era muy difícil que una máquina construida específicamente para una red ferroviaria se ajustara convenientemente a otra. Además, conseguir que el personal la aceptara no resultaba fácil. La compañía Chesapeake and Ohio Railway tenía sus propias ideas acerca del diseño de locomotoras. Sus trayectos iban desde la bahía de Chesapeake, en Virginia, hasta el valle de Ohio y más allá. Era conocida como el ferrocarril de George Washington, porque aquel padre de la patria americana había ayudado a crear una red de carreteras y canales que la Chesapeake se encargó más tarde de sustituir. En las montañas Apalache, la industria del carbón proporcionó millares de empleos. El transporte de carbón era la empresa más rentable del ferrocarril de Chesapeake. Trasladarlo eficientemente de las minas al mercado era la prioridad. La Chesapeake tenía un buen parque de locomotoras, pero en 1940 querían otras mayores y mejores. La compañía Lima estaba deseosa de construir una máquina basada en un innovador diseño del año 1928. Lima propuso una locomotora 212-6. Su diseñador, Will Bullard, la proyectó como mejora o ampliación de las 210-4, entonces en servicio. El diseño fracasó, pero sirvió de inspiración para una locomotora monumental. Se trataba de la Allegheny de 2-6-6-6 ruedas. Tenía una altura superior a 5 metros y más de 38 metros de longitud. Pesaba más de 352 toneladas y detentaba el récord de potencia de las locomotoras de vapor, unos 7.500 caballos. La Chesapeake formó un comité con ingenieros propios y de otros ferrocarriles asociados. Se sabía que el vapor estaba en su fase final, pero tenían una oportunidad para establecer un récord mundial. Para ello querían diseñar la locomotora más potente y veloz de todas. Y lo consiguieron. La Allegheny era muy potente y bella, pero creó tanta controversia como humo. Es una de las últimas locomotoras de vapor que se construyeron. Pero ponerla en servicio transportando carbón por las montañas a 30 kilómetros por hora era una pérdida tremenda de potencial. No se usaron sus posibilidades en aquellos trayectos. La Chesapeake, en mi opinión, nunca la empleó en el servicio adecuado para aquella locomotora. Para empeorar las cosas, se descubrió que Lima había informado mal del peso de las primeras Allegheny y al personal de conducción se le pagaba por el peso soportado por las ruedas motrices. Las Allegheny eran miles de kilos más pesadas de lo que se dijo al principio. Los maquinistas y fogoneros consideraron que aquel error atentaba contra su forma de ganarse la vida. En 1944, la Chesapeake denunció a Lima. La compañía había sido forzada a pagar miles de dólares a sus empleados. Lima tuvo que pagar más de $3 millones de indemnización, perdiendo además fama y prestigio. La mayor locomotora construida se había convertido en una bancarrota. Las locomotoras como las Allegheny fueron dedicadas al transporte de carbón a través de las montañas del este. En el oeste, otra clase de locomotoras de vapor gigantes recorrían las montañas y cañones de Wyoming y Utah. La Union Pacific Railroad, con base en Omaha, construyó la mitad de las vías transcontinentales de ferrocarril y es la única gran compañía ferroviaria americana que no ha cambiado de nombre. A la Union Pacific le han gustado siempre las grandes locomotoras. En 1936 compró 40 4664 Challenger a Alco. Se trataba de sencillas locomotoras articuladas que usaban vapor directamente de la caldera para operar los 4 cilindros. Costaban más, pero eran mucho más rápidas que las Comput de Mallet. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Union Pacific encargó a Alco que ampliara las locomotoras añadiéndoles 2 pares de ruedas motrices.
Alco cumplió el requisito. Las locomotoras fueron construidas en los talleres Schenectady de Nueva York. Un día, un trabajador de Alco escribió Big Boy, chico grande, en la caja de humo de una de las locomotoras. El nombre se hizo famoso. La Union Pacific compró 25 4884 Big Boy entre 1941 y 1944 y oficialmente las denominó de la clase 4000. Fue la única compañía que operó aquellos monstruos. Estas locomotoras de la Union Pacific alcanzaron el máximo absoluto de dimensiones y peso. Para que las Big Boys pudieran pasar por las curvas hubo que enderezar varias de ellas. También se tuvo que retirar algunas restricciones en los puentes y túneles. Además, hubo que separar la doble vía para que las locomotoras no chocaran entre sí en las curvas. Las Big Boy eran merecedoras del nombre. Tenían una altura de unos 5 metros, 40 de longitud, y pesaban 350 toneladas. Podían arrastrar un tren de 8 kilómetros de longitud sobre terreno llano. Las Big Boy eran las máquinas mayores de los ferrocarriles del oeste. Cualquiera que las viera quedaba impresionado, especialmente si era un muchacho en su primer trabajo de ferroviario. Entonces iba al colegio. Eran las máquinas más grandes que yo había visto. Tenían una caja de humo de unos 6 metros de longitud. Trabajaba justo enfrente de aquella caja de humo. El trabajo era duro. Me acuerdo de que una vez la estaba vigilando cuando el maquinista aumentó la potencia. La succión se tragó la pala. Ya no tuve pala durante el resto del viaje. Por supuesto, se fundió en la caja de humo. Fue toda una experiencia para un joven. La Big Boy era mi locomotora preferida. Sonaba como si fuera música. Se oía como salía su aliento por la chimenea. Cuando la 4000 iba a cuesta arriba, parecía ir diciendo, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Se notaba la fuerza de los músculos de la 4000. A diferencia de las Allegheny, que con frecuencia se las utilizaba en servicios lentos de transporte de carbón, las Big Boy llevaban su mercancía a gran velocidad. Alcanzaban su potencia máxima a los 65 kilómetros por hora. La Big Boy fue diseñada para altas velocidades y grandes cargas. Se usaba en servicios de esa clase. Era una locomotora que podía arrastrar 100 vagones hasta Wasatch varias veces al día. En términos generales, ninguna otra podía superarla en tamaño, apariencia y características. Las Big Boy y las Allegheny fueron las mayores locomotoras de vapor jamás construidas. Tienen legiones de admiradores. Parte de la atracción de la Big Boy es que tenía 16 ruedas motrices y un montón de ruedas delanteras y traseras. Todo el conjunto poseía gran atractivo. Era buena y lo parecía. Hay gente que dice que la Big Boy era mejor que la Allegheny, pero nunca fueron comparadas en el mismo servicio. Nunca compitieron una contra la otra. Es algo que nunca sabremos, pero es interesante pensar en ello. En los años 50, las esbeltas y económicas locomotoras diésel comenzaron a sustituir a las de vapor. A pesar de todos los refinamientos introducidos por Mallet y Woodard, los días de las gigantes estaban contados. Pero hubo una compañía que rehusó apagar el fuego de sus calderas.